sea, recordáis que os he llamado aquí para que escribieseis la carta a Tácito. O sea, a ver, sabéis que estoy perdiendo vista, confío en vosotros para que me escribáis la carta. Y las escribo yo, vosotros las copiáis, pero esta vez las escribís vosotros. Por eso sois tantos, para que no me fío de ninguno. A ver si entre todos sois capaces de hacer una carta correcta a Tácito. Haremos una carta a Tácito un poco en resumen. O sea, Tirón, tú que eres el jefe de todos los secretarios, por favor, controla. Quiero ver las versiones después limpias. Le damos un poco carta de resumen a Tácito para explicarle cómo nos va por aquí por Bitinia y cómo estamos. He pensado que como es la primera carta que no me veo capaz de escribir porque estoy perdiendo vista, el eje de la carta que vamos a usar va a ser la oscuridad. ¿Vale? O sea, que vamos a empezar como siempre, ¿no? de mí a su, Cornelio Tácito, tal. ¿Sí? Vale. Algunos amigos que me escriben, empiezo las cartas diciéndoles que estoy furioso, muy furioso o extraordinariamente furioso porque no me contestan ni dan noticias suyas. A ti, pero, Tácito, no puedo decirte que estoy furioso, aunque lo esté, porque para mí eres como un hermano mayor, alguien a quien deseo parecer y en el fondo alguien a quien creo que me parezco muchísimo, a pesar de que tú seas más sabio y más docto que yo y mayor. Te escribo esta carta desde las oscuridades que últimamente me rodean. Son muchas. La primera y la más evidente es esta falta de visión. Por eso esta carta te la escriben mis secretarios directamente y no yo. En lugar de revisar la transcripción, revisaré la copia y el dictado. Tengo por decirte que intenté hacerte caso en aquello de hacer alguna actividad que no fuera de tribunales ni de gobierno, e intenté hacer poesía, a pesar de que Ovidio, vecino mío anterior en estas zonas, ya dijo en sus pónticas que era mal asunto estudiar poesía porque incluso los hijos de Homero fueron pobres. Por lo cual, te envío un pequeño ejercicio que he hecho para que lo juzgues. A ver, vamos, Apartado en la paz de estos desiertos. Apartado, no. Apartado, no. No, perdido tampoco. Perdido en la paz de estos desiertos, no. Retirado. Coged. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, hablo en conversación. No, estoy en conversación con los difuntos y hablo en silencio con los muertos. No, al revés. Hablo en silencio con los muertos y estoy en conversación con los difuntos. ¿Lo tenéis bien? ¿Sí? Vale, va. Pues lo enviamos así. Le decimos, y poned ahora. Ya ves que es un pequeño ejercicio, seguramente bajo para tus expectativas, pero para mis necesidades y mis capacidades muy alto. Dentro de las oscuridades que nos rodean, aparte de estar en esta tierra en que la gente, más que elocuente, es locuaz, porque no callan, los bitinios no callan, Tácito, no callan, y es de ver cómo reclaman y cómo demandan sobre cualquier derecho, especialmente el tema de impuestos, te impresionaría la capacidad que tienen de montar querellas sobre aspectos vanos, sobre un puerto, un mercado o un impuesto local, pequeño local. Tengo la suerte de tener la luz de nuestro príncipe, que me escribe a menudo y al cual le consulto las cosas más pesadas y más delicadas. En esta carta aprovecharé, pero, para recordarte aquella que te envié hace años referente a la muerte de mi tío, en la esperanza de que, si bien hay personas que hacen cosas extraordinarias y otras que hacen cosas extraordinarias y otras que explican estas cosas, no. Personas que hacen cosas extraordinarias y otros que las registran, y mi tío pertenecía a las dos categorías por el hecho de que sea a través tuyo que alcance esta memoria y así se garantice una eternidad que ya tiene por los hechos que le sucedieron especialmente en su vida y muy especialmente en su muerte. Me pediste, y te recuerdo, que te explicase cómo Pompeya desapareció bajo el Vesubio. Aquel día mi tío se había levantado como siempre pronto, dormía poquísimo. Aquel día se había hecho sus ejercicios, se había bañado, había tomado baños de sol y comido alguna cosa, cualquiera, estaba dando vueltas, cuando mi madre nos advirtió que había una nube muy grande, de forma extraña, al otro lado de la bahía. Él se puso las sandalias y se fue a un altozano para ver aquel fenómeno maravilloso de forma clara, hombre científico como era.
Efectivamente, había una nube muy grande, muy grande, muy grande, y una especie de tronco oscuro que subía y se abría como fueran las ramas de un pino, propiamente como un pino, una gran mole grisácea y oscura encima, y unas ramas negras que subían. No, y las ramas negras que lo sostenían. Cambiad, sostenían, no subían, las ramas no subían, sostenían. Visto aquel fenómeno, mi tío mandó montar un ligero esquife para ir al otro lado y ver de cerca aquel fenómeno maravilloso. Más, cuando estaban a punto de subir al esquife, me preguntó: ¿quieres venir con nosotros? Yo le respondí que no podía porque él mismo había puesto tareas y tenía que estudiar. Cuando estaba a punto de partir, llegaron noticias de Estavia, del otro lado de la bahía, diciéndonos que la gente necesitaba ayuda. Desechó el esquife y montó cuatro cuatrirremes para ir no solo a ver, sino también a ayudar. Fue directamente hacia Estavia porque es aquella parte en que la tierra se adentra en el mar y el camino es más corto y por tanto a medio golfo pueden llegar. Él fue hacia aquel sitio del que todos huían, sin temor y sin miedo, recto el curso, recto el timón, dirigido hacia aquel sitio espantoso, a ver aquella maravilla. A medio camino, cuando el barco surcaba la mar como un vado en medio de las piedras que flotaban, el náutax le sugirió dar la vuelta y él dijo: no, nunca. La fortuna ayuda a los audaces. Y siguieron rectos hacia Estavia. Al llegar a Estavia, la gente, muy asustada, esperaba su socorro y sobre todo su juicio. Él, viéndolos tan alterados, supongo que para calmarlos, dijo que él lo que tenía en aquel momento, más que miedo, era hambre. Y pidió para comer. Comió y después de comer dijo que lo que tenía era sueño. Y fue a dormir ante la angustia de los otros que pensaron que si él estaba tan tranquilo, seguramente la cosa no sería tan grave. Preguntado dijo que aquellos fuegos seguramente eran algunos almacenes que algunos campesinos habían dejado, algunos aparceros que habían cogido fuego y que estaban quemando, pero que seguramente aquello no tenía más que los temblores normales, los que estamos acostumbrados todos los que vivimos en la campaña. Durmió y, dada su corpulencia, roncó sonoramente. Después de roncar, se levantó y en aquel momento ya las cenizas caían del cielo y llegaban al patio hasta la altura de la pierna de un hombre. Decidieron que era más seguro salir al patio que no quedarse dentro de la casa, por el peligro de... Pero decidieron, para que no les hiciera daño la segunda cosa, poner juicio sobre el juicio. Y sobre su juicio pusieron unos colchones muy anchos cogidos con unos pañuelos. Y así pudieron salir hasta la playa, en la que vieron cómo caía aquella ceniza. Él se levantó, observó, le dijo a todo el mundo que estuviese tranquilo, pidió agua, se estiró, bebió agua 2 veces, se levantó con problemas, cogido por 2 escabos, cayó a tierra, al suelo y murió. Al cabo de 3 días, cuando fuimos a verlo y pudimos ir a recogerlo, estaba plácidamente como dormido. Me pediste, Tácito, que te dijera también qué habíamos hecho nosotros. Bien, mi madre y yo nos habíamos quedado en mi seno. Yo me había quedado estudiando, concretamente Tito Livio. Un amigo de nuestro tío y mi padre nos dijo que era temerario quedarse allí, que lo que teníamos que hacer es huir rápidamente, que era muy peligroso. Y en aquella oscuridad absoluta que teníamos, nos conminó a irnos. Le dijimos que no, que le habíamos dicho que lo esperaríamos allí. Mi madre, sufriendo, me dijo que yo me fuese, que no quería ser un estorbo para mi supervivencia. Y le dijo que de ninguna manera me iría dejándola a ella. Al final, este amigo hispano, frívolos como son los hispanos, dijo que él se iba, que si nosotros estuviésemos allí en nuestro sano juicio, esperaríamos a nuestro tío vivo. Pero si él estaba vivo, querría que nosotros viviésemos. Y si él estaba muerto, seguramente hubiese querido que sobreviviéramos. Por lo tanto, lo más razonable era irse. Y nuestro amigo hispano se fue con paso rápido en dirección a Cumas. Al cabo de un rato vimos que realmente la casa tenía cierto peligro de derrumbe y mi madre y yo salimos, seguidos por toda la gente, y en lugar de ir por la carretera donde iba muchísima gente, la multitud, nos fuimos al campo a través. Era de ver cómo los carros, a pesar de la línea recta, no avanzaban, sino que se movían en todos los sentidos. Después vimos cómo el mar se había recogido sobre sí mismo y encima de la arena de la playa estaban todos los seres del mar sobre el suelo seco. Al cabo de un rato,
vimos como aquella especie de nube descendía sobre el mar como una ola, como un torrente, lo cubría todo y se hizo de noche, una oscuridad absoluta. Esperamos 2 días y a los 2 días salió un sol no iluminado, sino como de eclipse. Volvimos a casa, vimos la casa cubierta por cenizas, algunas partes derruidas, fuimos a buscar a nuestro tío y lo encontramos en la playa, muerto, como si se hubiese quedado durmiendo plácidamente. Y yo creo que esta oscuridad mía, la que me acompaña, viene de aquel momento, que hasta hoy he ido alargando estas oscuridades en toda mi vida, siguiendo el ejemplo de aquel hombre que era capaz de estar todo el día leyendo y todo el día tomando notas. Me regañaba cuando iba yo por la calle paseando por Roma y me decía, ¿cómo es que no vas en litera? Y paseas mirando Roma. Tendrías que ir en litera con un esclavo que te fuera dictando cosas y tú tomando notas. Y así aprovecharías el tiempo, como hacía él, con una letra minúscula, que decía que había visto una vez el primer canto de la Odisea de Homero en una cáscara de nuez, y que aquello era para él un ejemplo. Esta oscuridad mía, supongo que viene también de la claridad extensa de mi tío, que era hombre que escribió sobre el arte de atacar los caballos en lanza, sobre la historia de las guerras en Germania, sobre la historia de Roma, sobre las dudas lingüísticas que puede haber en latín, sobre las historias naturales. El tema de las dudas lingüísticas se ve que lo hizo en la época de Nerón, porque era comprometido a escribir sobre cualquier otra cosa que no fuera el significado de las palabras, que ya sabéis que cuando uno habla de lengua nunca hay ningún problema, ni ningún tirano, ningún político opina sobre ello. Por eso los filólogos siempre tienen vidas largas y plácidas. Más oscuridades de mi vida, Tácito, te tengo que explicar varias. Una, hace 3 años, mi mujer tuvo un cansancio y perdimos en lo que debía ser la última oportunidad que teníamos juntos de tener descendencia. Ahora, hace 2, ha muerto su abuelo y ella se me ha dejado aquí en Bitinia y ha regresado a Roma. Y esa es otra de mis oscuridades, que en lugar de dar a la luz, que es lo que hacen las mujeres, la mía nos ha dado oscuridad y pena. Y más oscuridad y más pena por el hecho de estar alejado de ella. Y más oscuridad y más pena por el hecho de que sé que ella está en la campaña, en nuestra villa, en Laurencia, y yo no puedo participar de esa villa que quiero tanto, ni de la de Como. Ambas oscuras, porque a mí me gusta la oscuridad. Sabes que siempre escribo de noche, siempre con cortinas, siempre en sitios apartados, y que todos mis paseos, mis hipódromos, todos mis jardines y todos mis parques y todos mis atrios siempre tienen muchos árboles, mucha sombra y mucho verdor. Como en mi patria facilita que las cosas sean así, aunque dificulte que tengamos olivos. Facilita que tengamos viñas, que las mejores del mundo, las que hay en Italia, de las que hay en Italia, son las mías. Dentro de estas oscuridades hay algún momento de luz, cuando recibo una carta tuya, cuando recibo tus cartas, así escribirá más, cuando recibo tus cartas, y cuando recibo cartas de nuestro príncipe. También algunos amigos que me informan de algunas luces. Por ejemplo, Régulo, la bestia más infame que ha caminado por Roma, la cosa más asquerosa que ningún ciudadano ha conocido jamás, aquel abogado que se ponía un parche cuando hacía de fiscal en el ojo derecho y un parche cuando hacía de acusación, de defensa en el ojo izquierdo, Régulo, aquel corrupto absolutamente obsesionado por tener dinero, que perseguía a la gente para que hicieran herencias, por favor, ese monstruo absurdo que un día pretendió que a un amigo lo curasen los griegos rápidamente y al día siguiente, viendo que tal vez mejoraba, después de haber hecho testamento, pidió que por favor dejase morir a aquel hombre tranquilamente, que ya había sufrido suficiente. Régulo, que fue a ver a una pobre viuda que le dejó parte de su herencia y cuando le estaba dejando su herencia dijo, ¡oh, qué túnica más bonita tenéis! Dice, sí, ella, contenta, sí, me gusta mucho. A mí también, me la ponéis en la herencia. Dice, pero para usted, la túnica de mujer, yo es que me gusta mucho. Y consiguió que la pobre mujer le pusiera la... Régulo, este monstruo avaricioso, que cuando se murió su hijo, gran amante de los animales, que tenía caballos, tordos, perros, gatos, conejos y hasta micos, los mató a todos y montó una descomunal pira en el foro para que todo el mundo viese no lo triste que estaba, sino lo rico que era. Pues bien, este monstruo finalmente ha hecho una cosa bien, se ha muerto. Sí, y celebro tras pedirte esta luz, Tácito. ¿Podría haber hecho algo mejor? Sí, morirse antes, pero no lo hizo.
Ahora esperamos que algunos de los ciudadanos, los que se lo merezcan, les sigan el ejemplo y nos dejen un poquito más tranquilos a todos los demás. Más luces, sí, tus cartas, y más oscuridades, perderme todo lo que pasa por Roma y pensar que mientras yo estoy aquí, vosotros estáis juntos, abrazándoos, bebiendo, jugando, disfrutando de las lecturas, aprendiendo cosas unos de los otros, mientras yo estoy aquí solo, rodeado de gente rarísima, que tiene unas oscuridades extrañas. Últimamente, uno de los problemas de Bitinia ha sido la extensión de una secta judía absolutamente alocada y demente, que vienen para la justicia. Les preguntas, ¿dónde está vuestro Dios? Dicen, en todas partes. Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, buscándolo. Dice, pero es que está en todas partes porque lo buscas. Le dices, adora al emperador como adoras a tu Dios. Dice, no, que el mío es único. El emperador acepta compartir su divinidad con otras divinidades, el suyo no. Más extraño todavía es la costumbre que tienen de que cuanto más delgados están, más sucios, más llagas tienen, peor lo pasan, peor duermen, peor aspecto y peor huelen, hasta el punto que se han prohibido asistir a los baños, más cerca están de su Dios, que es cosa extraña y sorprendente. Al principio los perseguía con poco ímpetu, porque pensaba que era cosa pasajera. Al cabo de un tiempo vi que no, y empecé a justiciar a aquellos que no querían adorar a nuestro príncipe emperador. Viendo que esto, en lugar de ser un escarmiento, era un atractivo y venían todos a demostrar que no querían adorar al príncipe para ser crucificados, pedí consejo a nuestro emperador. Y me dijo una cosa que Tácito tendrás que iluminarme porque no he acabado de entender. Me dijo que aquellos que yo encontrase que no le adoraban a él, a aquellos que no los encontrase, que los dejase tranquilos, que no los persiguiera. Aquellos que me encontrase que no quisieran adorarle a él, aquellos los justiciase, pero sobre todo que no los buscase. Y la verdad, no sé qué hacer, porque me parece que escribirle otra carta al príncipe preguntando sobre el tema será importunarle, perseguirlos será no cumplir sus órdenes y dejarlos estar también. Y es una de las oscuridades que tengo últimamente, que espero que tú, Tácito, sepas resolverme. Finalmente, otra consulta que debo hacerte sobre otras oscuridades es que aquí está muy extendida la creencia entre los griegos de los espectros. Y yo querría saber si tú opinas que son cosa cierta y científica o que son cosa de creencia de las gentes vulgares que atribuyen a cualquier fenómeno capacidad de espectros o de fantasmas. Dos historias me han explicado. Una, de un hombre que estando en Cartago se le apareció una mujer bellísima, rodeada de luz. El hombre que estaba en una situación penosa y lamentable, un ciudadano romano, la mujer esta le dijo, soy África. Y el hombre, delante de este espectro, sorprendido, dijo, ¿y qué me va a pasar? Y la mujer le dijo, como una diosa, vas a salir de África, vas a ir a Roma, vas a tener grandes éxitos, vas a triunfar en Roma, vas a ser senador, y cuando seas senador, volverás como procurador a África. Y cuando llegues aquí, morirás. Nuestro hombre no confió en aquella profecía, pero se fue cumpliendo tal y como la mujer aquella le había ido diciendo. Volvió a Roma, triunfó en Roma, hizo carrera, llegó a senador, y después de ser senador le dieron la Procuraduría de Cartago. Dicen que empezó a encontrarse mal justo subir en el barco al regresar a África, que tenía muy mal aspecto cuando bajó, que comentó que se había encontrado con una mujer alta, bellísima, al llegar a África le dijo, bienvenido, te estábamos esperando. Y que al cabo de una semana, sin ninguna enfermedad aparente, murió. Yo no le encuentro explicación. A ver si tú, Tácito, eres capaz de ilustrarme. El otro ejemplo que me ha llegado es aquí de Grecia, es uno en el que en Atenas dicen, había una casa que se oían por la noche unos gritos horrorosos, un arrastrar de cadenas, unos grilletes que resonaban y chirriaban, y una voz ¡ah! Que gritaba por una casa. En aquella casa no quería vivir nadie, razonablemente, por si cada noche se oían esos gritos, esas cadenas y esas cosas de dolor, y salía una figura flaca, delgada, absolutamente esquelética, con una luz al final de los ojos, oscura, llena de llagas y de pupas y por todas partes, sangrante, que gritaba a la puerta del atrio ¡ah!
nadie quería ni comprar ni alquilar aquella casa. Y la propiedad iba bajando de precio. Finalmente decidieron cerrar la casa. Más vino un filósofo, Serapio. Y Serapio, este filósofo que vino, dijo que quería alquilar o comprar aquella casa y la compró. La compró, se puso en el atrio y esperó. Aquella noche salió el espectro, ¡ah!, gritando, arrastrando cadenas por encima de los mármoles. Y Serapio se había concentrado en sus tabletas y estaba escribiendo. Y nada perturbó su ánimo. Al cabo de un rato, Serapio oyó otra vez la voz ¡ah!, que llegó hasta la sala donde estaba y que le animaba a que lo siguiera. Serapio, con el ánimo estable y tranquilo, siguió leyendo. Al cabo de otro rato, volvió a aparecerse la figura aquella espantosa y le volvió a combinar a Serapio que le siguiese. Serapio le siguió. Pasaron afuera, salieron del atrio y en el balcón aquella figura que iba arrastrando cadenas desapareció. Al día siguiente, con luz de día, nuestro filósofo llamó a las autoridades, hizo excavar donde había desaparecido la figura y allí apareció el cadáver de un hombre con cadenas, esclavizado y con grilletes. Se llevaron los restos, los sepultaron con cargo al erario público y a partir de aquel momento dejó de aparecer este espantoso espectro. Solo que me oriente en estas cosas sea luz suficiente para que mi vida mejore un poco. Que mejorase más dependería de que pudiese volver a Roma, estar con vosotros y volver a veros, y volver a ver a mi esposa Calpurnia, y volver a ver mis tierras y contar mis arbolitos. Porque al fin y al cabo, yo soy agricultor de aquellos que cuentan los árboles que tienen y les cogen afecto uno por uno. Y que miran las fuentes de sus fincas y miran cómo funcionan, si el agua sube o si baja. No puedo hacer otra cosa que esperar que la única luz que me llegue sea la que tenga cuando reciba tus cartas. Y aquí ponéis, estate bien, está bueno, ¿no? Salud, ponedle salud, sigue bien. Tu amigo, Plinio. Segundo, Cecilio. ¿Vale? Bueno, pues ya está, ya tenéis trabajo. Venga, trabajar. ¡Hala! Adiós. Bueno.